Señor. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Dile al Señor, renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Que todo, Señor, Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. necesita, Señor. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Oh, Señor. Te adoramos, Jesús. Hoy necesitábamos iniciar casi media hora antes de lo habitual por situaciones de causas de fuerza mayor y porque hemos estado haciendo unas pruebas para mejorar nuestras transmisiones, pero lo importante es que ya estamos aquí, estamos entrando un poquito antes. Si hay algunos por ahí que ya están conectándose, qué bueno, y si no, posteriormente se va a quedar por ahí grabada la predicación, el estudio, para que los hermanos por ahí puedan también meterse a la transmisión y escuchar y ver el estudio de lo que hoy nos va a ocupar. Recuerde que hoy es viernes, acerca de la familia es el objetivo que vamos a tomar el día de hoy y vamos a retomar la segunda parte. Yo le puedo ser honesto, cuando me tocan predicar los temas de la familia, tiemblo delante de Dios. Las cosas de repente son muy fuertes, las cosas que hay que tocar y que hay que hablar, y le pido a veces al Señor la gracia para podérselas transmitir y aquellos que las están escuchando sepan recibirlas delante del Señor. Entonces el día de hoy vamos a retomarlo, como le reitero, vamos a hablar la segunda parte acerca de lo que es los peligros en la familia, y uno de los peligros en la familia es que las abominaciones que se van a presentar en las iglesias no permeen también y caigan también hacia los hogares, hacia las familias. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy.
Recuerde que estuvimos tocando temas muy sensibles, temas muy fuertes, pero que son necesarios porque son una realidad. El mundo está cambiando, los cambios que se están dando son muy fuertes. Constantemente escucho por ahí los cuestionamientos de personas que les preguntan a los periodistas, a los comentaristas, aún a los políticos, al presidente de la República, al gobernador. La sociedad tiene una pregunta muy fuerte y dicen: ¿cuándo las cosas van a volver a ser como antes? Y la respuesta de todos unánimes es: ya no va a volver a ser la vida como antes. La vida ha cambiado para todo el mundo. Hay cosas que se acercan, hay cosas que se vislumbran, que se dejan venir, y nosotros tenemos que estar preparados. Nos han puesto un nuevo lenguaje, un nuevo vocabulario, que lo que ellos comentan, una nueva, primero decían una nueva normalidad, y después ahorita la han perfeccionado esa palabra y ahora dicen una nueva realidad. Entonces tenemos que estar preparados. Ahora, yo quiero que usted entienda, aunque nosotros vivimos aquí, espero no escucharme un poco fuera de lugar para muchos. Créame que se lo estoy diciendo con mucha humildad y sé lo que le estoy diciendo. Aunque nosotros vivimos aquí, la Biblia dice que no somos de aquí. Dirá usted, pues ¿qué será? ¿Marciano o un alien o qué será? ¿Me explico? No, la Biblia nos lo dice. Mismo Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y la Biblia también nos dice, a través del apóstol Pablo, dice: porque nuestra ciudadanía, yo soy mexicano, ¿sí? Y a mucha honra, pero la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Entonces, nuestra agenda no es la misma agenda del mundo. Antes corríamos con esa misma agenda, vivíamos con esas mismas formas de vivir, fiestas, situaciones que se daban en donde todos éramos arrastrados y íbamos por la corriente, pero cuando el Evangelio nos llegó, nuestra agenda cambió. Ahora, nosotros tenemos que ir adaptándonos, no a este mundo, porque eso nos lo dice la Biblia: no os adaptéis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, la agenda que nosotros tenemos es muy diferente a la agenda del mundo. El mundo ya está planeando su agenda para el nuevo orden mundial, y eso lo hemos estado compartiendo hasta el cansancio y lo seguiremos diciendo hasta que la mayoría de los cristianos puedan entender que las cosas ya no van a volver a ser igual, pero que Dios nos ha dado a nosotros. Mire, al mundo le han dado una nueva agenda, a nosotros también Dios nos está diciendo: tienen que renovar una agenda que ustedes deben de tomar de la palabra y seguir los lineamientos. Hablábamos el miércoles acerca de ser dirigidos por el Espíritu Santo, de ser dirigidos por el Espíritu Santo, y eso es lo que hacemos. Por eso en estos viernes que nosotros hemos tenido, nosotros los hemos dedicado a hablar un ángulo hacia la familia, de los peligros que corre ahorita la familia, de los peligros que corre la iglesia, y que cuando esos peligros permean y penetran a la iglesia, terminan también repercutiendo en los hogares. Entonces es necesario que nosotros sigamos adelante con lo que Dios nos ha propuesto, y Dios va a estar con nosotros. Él solamente quiere que sigamos las instrucciones. Él se encarga de ir abriendo camino. Él abre camino donde no lo hay y vamos a obedecerle. Amén. Él es el que manda, Él es el jefe, y a Él vamos a obedecer. Pero antes queremos hacer una oración. Yo le invito a que hagamos una oración y nos pongamos en las manos del Señor, que Él sea el que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, una vez más, necesitados de ti, Señor. Te necesitamos y te necesitamos mucho. Queremos pedirte a través, Señor, de tu Espíritu Santo, que tú, Señor, tomes el control de esta reunión, de esta enseñanza, y que podamos, Señor, entender tu palabra, que puedas abrir los corazones de tu pueblo, que nos des a nosotros la habilitación para poder desarrollar, y que todos seamos bendecidos, Señor, cada quien, Señor, unos escuchando y otros desarrollando el tema. Y aquellos que también están con nosotros, que no son precisamente del ministerio o de la iglesia, pero que también nos escuchan a través de la red social, te pedimos que los bendigas y que también
se queden hasta el final de la transmisión para que tú los puedas edificar, los puedas despertar. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén, Padre, y amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar solamente también antes, para no de repente al final nos pesque el tiempo y tenemos que terminar rápido. El día domingo tenemos nuestra Santa Cena, tenemos nuestra cita con el Señor, tenemos un momento muy memorial con Él, que es recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, preparémoslo como lo hemos estado haciendo en los 2 meses anteriores, preparando el pan y el vino para que el sábado los que tienen oportunidad de pasar por los elementos puedan pasar aquí a la iglesia, y los que están lejos, como lo han hecho, buscar la manera de tener por ahí el pan, poder tener por ahí el jugo de uva, y de esa manera poder ser edificados a través de la administración de la Santa Cena. Recuerde que hay 3 juicios. Está el juicio del Padre, que está en el trono blanco, Apocalipsis capítulo 20. Después viene el bimá de Cristo o el tribunal de Cristo, segunda de Corintios capítulo 5 verso 10. Está establecido, me explico, que todos debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuentas, y ahí nos van a recompensar, sea bueno o sea malo, o algunos los van a descalificar o avergonzar y van a tener que regresar a la gran tribulación, y eso es algo que ya hemos estado enseñando. Y por último, lo que es el juicio del Espíritu Santo, y ese se lleva a cabo cuando participamos de la mesa del Señor. Dice que todos nos debemos de escudriñar y nos debemos de poner a cuentas con el Señor. Cada uno pruébese, cada uno examínese a sí mismo y pruebe y tome la copa y coma el pan, porque de esa manera el Señor va a tratar con nuestras vidas, nos va a bendecir o nos va a redarguir, pero nos va a limpiar a aquellos que necesitan ser limpiados antes de sentarse a la mesa. El Señor trata, es una especie de filtro que el Señor nos tiene, y a la vez recordamos su obra maravillosa que Él hizo en la cruz, porque sin esa obra nada seríamos ahorita. Entonces, viendo eso, el próximo domingo yo quisiera que usted lo tomara en cuenta, que tenemos una cita con el Señor, nos vamos a sentar a la mesa con Él y vamos a participar de la Santa Cena. Amén. Déjeme, le paso por aquí el micrófono al hermano Jorge para que también lo salude, y después ya entramos directo al tema. Dios bendiga a todos los hermanos en Cristo, el público en general que está conectado por este medio. Sí, como dice nuestro pastor, son tiempos difíciles, y este culto familiar, este culto es hermoso porque ahí la palabra de Dios ahí nos va edificando, nos va diciendo qué es lo que quiere el Señor de nosotros, qué es lo que desea. Entonces, que estén conectados y que esta palabra sea de bendición. Dios los bendiga. Amén. Vamos, hermano, el día de hoy vamos a retomar la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 1. Nos pueden ayudar ahí con la Biblia. Romanos capítulo 1 en el verso 19. Por ahí vamos a estar ya transmitiendo, se va a ver por ahí los textos, y vamos a estar por ahí leyéndolos a la luz de la palabra del Señor. ¿Sí? Y creo yo que por ahí ya usted va a tener la oportunidad de estarlo leyendo. ¿Ya lo tenemos por ahí los hermanos que nos ayudan con las Biblias? Ok, vamos a empezar así. Dice la palabra del Señor: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus conocimientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí nosotros podemos ver algo. Mire, esta forma en la que el apóstol Pablo transmite la carta a los romanos, él se está remontando a los primeros tiempos del ser humano, de nuestra raza, de Adán para acá, cómo el hombre se fue alejando. Recordémonos que la palabra de Dios, por aquí hemos aprendido con la palabra del Señor, que hemos visto las dispensaciones, que cuando se presentó la dispensación de la inocencia a través de Adán y Eva, después de su desobediencia, vimos cómo entró la dispensación de la conciencia y el hombre se fue alejando. Dios tuvo que poner, ¿sí?, cosas
para que el hombre se pudiera acercar. Tuvo el Señor que complementar, tuvo que agregar maneras de que el hombre se acercara. Y ahí es cuando empezaron a salir a la luz y se revelaron los altares y los sacrificios. Pero después viene la tercera dispensación y es con el hombre gobernando a sí mismo. Cuando el gobierno del hombre en la tierra trató de gobernarse a sí mismo y fracasó. Eso lo podemos ver en el capítulo 11 del libro de Génesis. Y después de que el hombre fracasó y el Señor tuvo que venir y confundir las lenguas en la torre de Babel porque se rebelaron contra él. Y hay cosas muy escondidas ahí. Bueno, el apóstol Pablo empieza a hablar de esos tiempos, de cómo el hombre se fue alejando de Dios. Ahora, pastor, pero no íbamos a hablar de la familia. Espéreme tantito, no se me desespere. Estoy sentando la base de lo que yo le quiero mostrar. ¿Por qué? Porque recuerde que la semana pasada estuvimos hablando de las abominaciones que se están presentando en estos tiempos. Recuerde que hablamos de la abominación desoladora de la cual Israel va a ser partícipe a la mitad de la tribulación. Terminando la tribulación, en ese momento rompen el pacto con el anticristo y el anticristo se sienta como Dios y dice que se lleva a cabo ahí la abominación desoladora. Y explicábamos que lo que Israel vive, que lo que Israel va a experimentar, la iglesia lo va a experimentar de una forma también espiritual. Y nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Entonces veíamos que las abominaciones, antes de que lleguen con Israel, las abominaciones ya se están manifestando. Y veíamos qué tipo de abominaciones, veíamos el capítulo 17, creo que era el 17 del libro de Levíticos, donde veíamos por ahí muchas circunstancias, muchas cosas que están por ahí, que no deberían de estar sucediendo y que desgraciadamente sucedían. Y veíamos cómo Dios trataba de hacer a un lado todas estas cosas que se dejaban ver. Y déjeme decirle, por aquí lo tengo yo a la mano, cómo Dios dejaba entender al pueblo las cosas. Ahora, nosotros ahorita estamos viviendo unas cosas, mire que le estoy pensando para hablar, pero que Dios ponga en mis labios mucha miel para poder decir las palabras que tengo que decir, porque no quiero ser fuera, mis labios no hablar cosas que no debo de hablar, pero son muy fuertes. Nosotros estábamos hablando de todo lo que la iglesia está pasando ahorita, de cómo las iglesias están dejando entrar todas esas desviaciones sexuales, todas esas abominaciones. Vimos por medio de la palabra de Dios y lo analizamos y lo dejamos muy claro que esto, hermano, que la homosexualidad era una abominación delante de Dios. Ahí incluíamos al lesbianismo. Ahora, yo sí lo quiero mostrar con la palabra, porque yo sé que esto le puede a usted golpear, porque ahorita es tan fuerte, mire, ese mover y esa abominación que se ha presentado muy fuerte en estos últimos tiempos, es tan fuerte que yo no necesitaba otras profecías para saber que el Señor venía, porque la Biblia dice que así como en los días de Lot, así serían los días del Hijo del Hombre. Y en los días de Lot se presentó muy fuerte esas abominaciones con Sodoma y Gomorra, al grado que los mismos hombres querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Y la Biblia dice que también en los días de Noé la violencia se desbordó. Y todas estas vivencias que sucedieron tanto en los días de Noé como en los días de Lot se están volviendo a repetir en estos tiempos. Lógico, con su diferencia en cuanto a los tiempos, ahorita con más tecnología, pero la desviación, el pecado y la abominación de fondo y de esencia sigue siendo la misma. Y los hombres se han desbordado de una manera muy fuerte y la mujer se ha desbordado de una manera tan fuerte que, mire, voy a decir esto, gracias a Dios y gracias al presidente de los Estados Unidos, que fue usado por Dios para detener esta abominación que el expresidente Obama ya traía muy fuerte juntamente con las administraciones pasadas. Eran a favor
de que se extendiera y se dejara de una manera muy fuerte extender a todos los países. Era un peligro, y más que se estaban metiendo a las escuelas y siguen metiéndose a las escuelas y siguen queriéndose permear a las escuelas, y eso es algo que nosotros podíamos ver y decíamos, se están cumpliendo ya los tiempos proféticos, porque se metían a las escuelas. ¿Y con quién se estaban metiendo? Con sus hijos, con nuestros nietos, con nuestros hijos. Y en esa forma nosotros podemos entender a la luz de la palabra del Señor que el Señor viene pronto, porque son profecías que estaban teniendo un cumplimiento, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Y mostramos los textos la semana pasada y dejábamos ver cómo era el desarrollo de todas estas cosas que estaban por ahí. Ahora yo quiero seguir con el libro de Romanos, porque ahí nos viene diciendo cómo y de qué forma el hombre empezó a degradarse, porque hasta la fecha se siguen cumpliendo las mismas degradaciones que se empezaron a vivir desde el principio de la creación. Esto no es nuevo, esto ya tuvo también una vivencia al principio. Usted se puede ir al capítulo 6 del libro de Génesis y puede ver todas esas cosas. Después se puede ir al capítulo, creo que es el 19, por ahí, 19, 20, por ahí donde está la situación donde los ángeles le van a avisar a Lot que va a ser destruida Sodoma y Gomorra a causa de la maldad. Y dice la palabra del Señor que los hombres atacaron la casa de Lot y no querían ni a las hijas, ni querían a Lot, querían a los ángeles. Y les decía, sáquenlos porque los queremos conocer. O sea, aparte de la desviación que tenían en sus vidas, de su falta de identidad correcta, mire que me estoy portando bien en decir estas cosas, me explico. Aparte de eso, eran violentos. Porque ahorita, ¿qué es lo que más está permeando? La violencia, el desorden en las sociedades, las multitudes. Ahorita, ¿qué está sucediendo? Todo, la misma mano que movió desde Centroamérica las caravanas, la misma mano es la que está moviendo ahorita la violencia en Estados Unidos, al borde de una guerra civil, si lo pudiéramos decir así. La mano que movió las caravanas en Centroamérica es la misma mano que está moviendo el desorden que está sucediendo ahí en Guadalajara. Aunque le quieran echar la culpa al presidente, pero la verdad es que viene de otro lado. ¿Por qué? Porque la violencia está a todo lo que da ahorita, y todo eso está permeando, y todo eso golpea y viene a pegar a nuestros hogares. Pero el Señor, acuérdese que nos ha llamado a santificación. Antes de seguir en el libro de Romanos, yo le voy a pedir que mueva su Biblia al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 2. Ahí estamos, porque dice la palabra del Señor, porque ya sabéis qué mandamiento os dimos por el Señor Jesús. ¿Qué más dice? Verso 3. Pues yo quiero que empiecen a ver esto, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación, de toda clase de impureza sexual, si lo quiere englobar así, si lo quiere ver así totalmente resumido, que os apartéis de toda impureza sexual. Después dice el verso siguiente, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Vaya, tener a vuestra esposa de una manera honrosa. Dice en el verso 5. No a manera, dice otra versión, no a manera de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Vaya, si usted quiere entender esto, allá en el mundo, la forma en la que la gente tiene su vida sexual está totalmente desviada y corrompida. ¿Quiénes son los maestros? ¿Quiénes son los maestros de la sexualidad? La pornografía, los negocios Venus aquí en México, las películas pornográficas, ¿sí? Las revistas. Esos son los maestros de la sexualidad. Después los jóvenes llegan y quieren hacer lo mismo con sus propias esposas. Y las mismas esposas consienten y caen en esas concupiscencias, porque no vamos a ser inocentes a las mujeres, porque la mujer también ha tenido. Ahora, yo quiero resaltar aquí algo y no quiero que me lo vaya a tomar a mal, pero la Biblia dice que alguien que permitió que la concupiscencia y la degradación aquí en la tierra, el hombre por iniciativa
pero la mujer lo permitió. Porque la mujer lo permitió, y eso lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. Regresemos al libro de Romanos capítulo 1 y ahí vamos a entender lo que estamos hablando. Me estoy yendo, créeme, le estoy pensando y le pido al Señor gracia para que me pueda ayudar de verdad, me pueda ayudar a desarrollar esto, porque es fuerte, lo que viene es fuerte. Me estoy deteniendo, estoy pensando, porque es fuerte. Dice la palabra del Señor, mire, déjeme sentarle bien. Dice que el hombre desde el principio se desvió y se alejó de Dios y le dio la espalda a su Creador. Ahora, aquí solamente hay de dos sopas: o sirves a Dios o sirves al diablo. Entonces, cuando el hombre le da la espalda a Dios, ¿a quién sirve? Al enemigo. Pero el enemigo se presenta de muchas formas. Y empiezan a adorar a la piedra, y empiezan a adorar al sol, empiezan a adorar a la luna. Hay muchos mexicanos que nos sentimos orgullosos de nuestra cultura, desde donde venimos, de los aztecas. ¿Sí sabías todo lo que hacían los aztecas? Si las descendencias de los aztecas eran tan sanguinarios, si la cultura de los aztecas mataban a las jóvenes y las sacrificaban. La idolatría con los aztecas estaba a más no poder. Su dios era el dragón, la serpiente emplumada. Le sacrificaban a los dioses, porque dice la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 21, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se envanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos se entenebreció. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender? Que nos tenemos que cuidar. Yo le decía, hay que cuidarnos de las abominaciones, pero ¿sabe en dónde entran las abominaciones? Más fuerte, como Juan por su casa, si le quiere, vaya, ni siquiera la abominación toca la casa. ¿Me dejas entrar? No, ella entra porque las puertas están de par en par, pero ¿sabe por qué están de par en par? Porque primeramente, una casa que se apartó de Dios se convierte en idólatra, porque si ya no adora a Dios, algo va a tener que adorar, o se va a adorar a sí mismo, se va a adorar a sí misma, se va a hacer vanagloriosa a sí misma, va a adorar al palo, va a adorar a la piedra, va a adorar al sol, va a adorar a la luna, a la estampita, al crucifijo, va a adorar lo que no es Dios, va a adorar a las estatuas, va a adorar tanta cosa, tanta tontería, y se degrada a un nivel tan fuerte que dice la Biblia que se entenebrecen, se llenan de tinieblas internamente. Entonces, un hogar que se aparta de Dios se convierte en idólatra y empiezan a adorar lo que no es Dios, lo que no es Dios. Ahora, aparte, la misma idolatría dice que hace que el corazón de ellos se llene de tinieblas, y cuando las tinieblas entran al hogar, ¿sabe qué es lo que entra? La hechicería, la brujería. Entonces, mire cómo están conectados. Yo quiero que usted me entienda cómo está conectada la hechicería por la idolatría, de que la gente se aleja de Dios, y al alejarse de Dios se convierten también en hechicería. Y cuando la hechicería permea, es cuando se le abre totalmente la puerta a la degradación de la sexualidad, y se rompe todo, se acaba todo, y empieza una forma de abominación totalmente. Pero nada más quiero que usted entienda entonces tres cosas: idolatría permea para la hechicería, y la hechicería le abre la puerta a las abominaciones y a las impurezas sexuales que a los ojos de Dios son aborrecibles. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Déjeme se lo muestro con la escritura. Dice el siguiente verso de ahí, el verso 21, creo que es el 21, vamos al 22. Profesándose ser sabios, o diciéndose ser sabios, dice la otra versión, se hicieron necios. Esa versión que usted está leyendo dice fatuos. ¿Por qué? Verso 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Mire, se pusieron a adorar lo que no era Dios. Adoraron serpientes, adoraron dragones,
adoraron toros, bueyes. ¿Se acuerda el Dios que le preparó Aarón al pueblo de Israel cuando tardó Moisés en bajar? Un becerro de oro. Eso es lo que la gente empezó a hacer, empezó a adorar. Pero aparte de eso, mire, fue tanta la adoración. Fíjese lo que le voy a decir. Fue tanta la adoración que los observaban a las serpientes, observaban a los cuadrúpedos, observaban a la lagartija, observaban a, vamos a decir así, a toda esa clase de animales que están, a las cuales ellos empezaron a las aves. Pero ¿sabe qué aprendieron de todas ese tipo de cosas? Como era tanta su admiración y las adoraban, también veían a esa clase de animales cómo se reproducían. Entonces empezaron ellos, fíjese lo que le voy a decir, mire, estoy temblando. Fíjese lo que le voy a decir porque lo voy a sacar por esta cámara. Entonces adoraron los hombres tanto a esa clase de animales que empezaron a observar cómo se reproducían. Cómo se reproducían. Y yo le pregunto, la gente que es de rancho, ¿cómo le dicen cuando quieren que ponga la gallina los huevitos para comernos? Que la pise el gallo, ¿verdad? A lo mejor usted se va a reír, ¿verdad? Pero veían cómo el gallo iba y la estrujaba todo y la pisoteaba. Yo empecé, cuando entendí esto y cuando nos lo mostraron en un retiro de matrimonios, yo me quedé así, entendiendo. No, es que nada más nos dicen por dónde y nosotros, al menos yo soy así, yo agarro por ahí, ya no me dicen dos veces, empiezo a sacar todo. Ándale, entonces, ¿cómo agarra el gallo a la gallina? ¿Cómo la estruja para poderla, vamos a decir, hacer que ella tenga mire, no sé si ahorita es horario estelar, todos los niños están despiertos, para que ella pueda tener sus huevitos, ¿sí? Para que ella pueda reproducir lo que ella reproduce. Entonces los hombres vieron a la gallina, vieron a las aves, de esa manera tan estrujada, tan baja, ¿sí? Porque dice la Biblia, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. Vieron cómo los cuadrúpedos entre ellos mismos se reproducían y los empezaron a imitar. Vieron cómo se reproducía la serpiente. Nunca he visto cómo la serpiente se reproduce, cómo ponen los reptiles, cómo ponen también sus huevos para poderlos después incubar y todo eso. Es que yo le estoy preparando esto que le estoy diciendo porque le voy a dar palabras que le van a pegar en lo más profundo. Quizás sea a usted no, a otros. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender? Que la misma Biblia dice que por haberse apartado de Dios se convirtieron en idólatras, y por idólatras se entenebrecieron, se llenaron de hechicería y se apartaron de Dios. Y cuando la gente se mete en la hechicería, empiezan a ser ministradas por demonios, por espíritus inmundos. ¿Sabe lo que es un espíritu inmundo? Un espíritu sucio. ¿Quién cree que le da la valentía al narcotraficante para mochar el cuello de un ser humano? ¿Quién cree que le da la valentía para matar como si fueran películas de Hollywood, para quitarle la vida a las personas? ¿De dónde cree que sacan esas bestialidades? Espíritus inmundos. Ahora, no estoy justificando al hombre, no, estoy viendo que el hombre potencializa su maldad. ¿Por qué? Porque se empieza a dejar ministrar por demonios. Porque se apartan de Dios, pierden el temor y después abren su vida, abren su corazón, abren su mente a lo malo, y después eso malo los lleva a la hechicería y los demonios empiezan a utilizarlos a ellos como vasos y empiezan a hacer todo lo que usted ha visto que hacen los cárteles de las drogas. Cómo cómo son capaces de utilizar a las personas y meterlas en ácido para cocerlas. Cómo las parten, las empiezan a agarrar como si fueran carniceros y si fueran reses y las cortan en 1000 pedazos. ¿Cómo es posible que el hombre caiga a esa degradación? ¿Por qué? Porque se metieron y se degradaron en la hechicería y en la idolatría. Y como consecuencia, perdieron toda sensibilidad y se empezaron aún en su sexualidad a comportar como animales. Como animales. Por eso dice la Biblia,
Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, dice el verso 24. Creo que lo está leyendo conmigo, ¿verdad? ¿Sí lo están leyendo conmigo, verdad? ¿Sí? Jacob, ¿sí lo están leyendo conmigo? Ok. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Vaya, empezaron a imitar a las aves, cómo se reproducían. Qué tonterías, perdóneme. Empezaron a replicar la forma en la que se aparean los animales, cómo se aparean los caballos, las reses, los cuadrúpedos, cómo se aparean el lagarto, cómo se aparea el cocodrilo, la serpiente. Se empezaron a imitar la forma de apareamiento. De ahí es donde sale, agárrese, la degradación del sexo oral y el sexo anal. Yo por eso lo estuve preparando y le estuve diciendo, esas son abominaciones que ahorita permean fuerte y que no deberían de estar dentro de la iglesia ni permitirse en un hogar cristiano, porque eso es sonar las alarmas de que la inmundicia está dentro del hogar. ¿Qué más dice la palabra del Señor ahí? Degradaron sus propios cuerpos, verso 25, lea conmigo el verso 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a lo creado antes que al Creador. ¿Y saben qué? El Creador, dice el apóstol Pablo, es bendito por los siglos. Verso 26. Ay, Dios, qué difícil es estar hablando estas cosas, pero tenemos que hablarlas. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Ya vio? En efecto, si me puedes dar otra versión, las mujeres, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Sí me está dando a entender? Hay un uso natural para la sexualidad y la mujer dio pie, la mujer aceptó, la mujer se sometió y a la mujer le gustó cambiar el uso natural por el que es contra naturaleza, de lo que le acabo de decir. Vaya, se comportó como una hembra animal, se dejó que el varón la degradara. Esto es lo que ha sucedido con el ser humano. Usted dígame si no necesita el ser humano venir a buscar a Dios, porque mire, en la mayoría, si no podemos decir el 100% de personas que no conocen a Dios, sus vidas sexuales están todas acabadas o insípidas o totalmente desbordadas en cosas así sucias como las que estamos describiendo. La misma mujer, dice, cambió el uso natural por el que es contra naturaleza, lanzándose también en el lesbianismo también. Ya no me gustó estar con el varón, ahora quiero experimentar, y se desvió mujer con mujer. Verso 27. Es difícil, es duro, pero tenemos que decirlo. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Ya no les gustó a la mujer, tan hermosa que están las esposas, ¿sí? Las mujeres, ¿sí? De igual modo también los hombres, dejando, se lo estoy deletreando, el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío, enfermedades venéreas, por causa de toda esa pudredumbre en la manera en la que el hombre se apartó de Dios. Porque entonces yo puedo entender, dice la Biblia, que Dios es un Dios de orden, un Dios santo, un Dios puro, que si no se hubieran apartado de ese Dios, esas vidas fueran diferentes, no sucias como el hombre hasta ahorita ha caído en eso. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Se fija cómo toda la degradación ahí? ¿Cómo se degradó de una manera tan fuerte? ¿Cómo se degradó de una manera tan fuerte el ser humano? Entonces nosotros podemos ver y entender, ¿sí?, cómo cayeron en el sexo oral, en el sexo anal, en el bestialismo, en la degradación, en la homosexualidad, en el abuso, en la violación. ¿Por qué? Porque a veces la persona no desea estar con el esposo y el esposo a forzarla como si fuera un animal. Y eso es una violación en contra de la voluntad.
la forma violenta en la que se hace todo, el masoquismo, el sadomasoquismo y tantas cosas que hay ahorita, hermano, en donde el hombre se ha desviado de una manera de degradarse, llenos de la impureza sexual. Ahora, ¿por qué? Por haberse apartado de Dios. Ay, Dios, se llenaron de hechicería, brujería, blanca, negra, fetichismo, hierbería, todas esas cosas que se manejan hoy en día y que a la gente le parece normal. Para nosotros ya no, hermano, ya no. Dios nos ha llamado a santificación, que sepamos tener a nuestra esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los que no conocen a Dios. Que nuestros hijos no estén expuestos a tanta sexualidad, que a nuestras niñas, a nuestras hijitas o nietos de 5, 6, 7 años no las eroticen poniéndoles ya tacones, queriéndoles pintar las uñas, queriéndoles pintar los ojos, vistiéndolas como si ya fueran unas señoritas. ¿Para qué las pone así? Para que cuando usted las saca, o no usted, otra persona las saca a la calle, la gente perversa las vea y las desee, teniendo 5, 6, 7, 8 años. ¿Se fija cómo está sexualizando a los niños? ¿Cómo están ahorita las caricaturas? Mire, yo le puedo decir y le puedo dar este consejo de parte de Dios. Hay que hacer cambios en la televisión, en el cable. ¿Qué ven nuestros hijos? Ay, pero es que mi hija ve puras cosas de amor, puras cosas de novios, puras cosas de enamoramiento. Ah, ok. O sea, usted me está diciendo que usted quiere que su hija a los 13, 14, 15 años ya esté pensando en eso. Dice la Biblia en el libro de Cantares, ¿sí, verdad? No despertéis al amor hasta que sea su tiempo. Y hay personas que se los despiertan a sus hijos mucho antes. ¿Por qué? Por lo que está pasando ahorita en la televisión. La televisión encargándose de degradar y de educar de una manera perversa, tanto en caricaturas. Mire que este encerramiento que nos hicieron tener, dice la Biblia que el Señor saca lo mejor de lo peor. Porque dice la Biblia, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces yo le invito a que meditemos un poquito en todo esto, ¿sí? Que meditemos un poquito. Tenemos que hacer cambios en lo que nuestros hijos ven. Dejar a un lado la televisión por cable, supervisarle los celulares, el contenido de lo que está pasando, ¿sí? Viendo ahí, mire la polémica ahorita de los avatar. Ya se hizo una polémica ahí en Facebook, pero ahí ya pusimos nuestra postura. No hay necesidad que yo se lo diga, ahí está la postura. Ya cada quien va a tomar lo que le conviene, o el que quiera agradar a Dios, que agrade a Dios. Pero ahí está cómo el engaño muy sutil se empieza a meter y a permear a través aún de las redes sociales. El mundo, las redes sociales no le dan a nadie nada gratis. Nada gratis le da el mundo a nadie. Entonces yo le invito que hagamos conciencia de todo esto, porque hasta, mire, la tabla de valores se confirma. Muchos tienen su tabla de valores toda cambiada. Primero ponen otras cosas en lugar de poner a Dios. Ahorita con todo esto que está pasando, la tabla de valores vuelve nuevamente a su lugar original. Primero es Dios, primero es la espiritualidad para con Dios, para que de esa manera nosotros espiritualmente seamos libres, sanos y podamos desarrollarnos para poder que nuestra casa de verdad huela al Espíritu Santo, tenga un aroma a Jesús, se deje ver ahí la paz, el amor, el respeto de parte de Dios, el temor, su palabra. Dios viene por hogares santificados. Dios viene por hogares que están en santidad. Mientras el enemigo está destruyendo a Egipto con las plagas y está destruyendo a los primogénitos, hay un pueblo de Dios que estaba aparte, que había puesto una mancha de sangre en sus dinteles, y que al ver eso el destructor no pudo pasar, y ese día el pueblo de Dios estuvo recogido y guardado.
Dios quiere que nos recojamos y nos guardemos, que hagamos una limpieza de toda hechicería, de toda idolatría en nuestra casa, que saquemos toda idolatría, que saquemos toda hechicería, que saquemos todo fetichismo, todas las cosas que pudieran ser puntos de contacto que atraigan al enemigo a nuestras casas. Que nuestras casas se llenen pero de fuego del Espíritu Santo, que sean santificadas nuestras casas, que dejemos que el Espíritu Santo sea el que controle las atmósferas de nuestra casa, entregarle y decirle: Señor, en el nombre de Jesús entregamos al Espíritu Santo nuestras casas, las ungimos en el nombre de Jesús, porque a eso Dios nos ha llamado. Necesitamos saber y entender la degradación del ser humano, que a los ojos de Dios es horrible. Yo sé que me pueden tachar de muchas cosas por lo que acabamos de hablar, pero yo se lo comprobé con la Escritura. La desviación del hombre. Por eso el Señor dice que todo eso a los ojos de Él, el homosexualismo es una abominación, el lesbianismo es una abominación, el adulterio, la fornicación, la pederastía, la pedofilia, pederastía, como lo quiera ver, el bestialismo, es una abominación delante del Señor. Son costumbres derivadas de haber caído en la hechicería, haberse apartado de Dios y haberse puesto a adorar lo que no es Dios. Todo eso lo pasamos por alto cuando venimos al Señor. Ahorita, con el conocimiento del Señor, nosotros deberíamos de estar en otro nivel, de otra manera y de otra forma. Yo quisiera que usted entendiera eso. Le voy a dejar unos minutos al hermano Jorge para que él también nos comparta un poquito de lo que ha escuchado él y lo que él también por aquí Dios le puso en su corazón. Bueno, yo, como oyendo al pastor Efraín, bueno, lo tengo que decir, estos tiempos difíciles, yo lo veo comentando con mi esposa, nosotros lo estamos viendo en carne propia, ahí donde nosotros vivimos afuera, hace como aproximadamente mes y medio para acá, hemos visto cómo jovencitas y jóvenes se ponen a tomar ahí afuera de nuestra casa, como si fueran hombres. Inclusive le amanecen, o sea, cuando yo veo y salgo en la mañana, salimos a caminar temprano y veo como las jovencitas salen todas drogadas de casa de los vecinos a las 6 de la mañana, imagínese usted, cosa tremenda que antes yo no miraba eso, yo no miraba si acaso a los varones, pero ahora ya las mujeres están al tú por tú con los hombres. Me pongo a pensar, con lo que estaba predicando el pastor Efraín, que definitivamente Cristo viene, porque eso yo no lo miraba antes y últimamente se está viendo más seguido eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre se ha alejado de Dios, que la raíz de todo, yo lo he comentado incluso con mis familiares, porque ahí uno está muy alejado de Dios. Mire, la raíz de todo es la ausencia de Dios en los hogares. La ausencia de Dios en los hogares es la raíz de todo. Entonces, cuando uno se acerca a la palabra de Dios, ve los principios bíblicos, cómo Dios nos quiere educar, nos quiere guiar, qué razón tiene esta palabra. Entonces, son tiempos muy difíciles donde la juventud tristemente se está perdiendo cada día más. Cuando veo a las jovencitas que están aquí guardadas en la iglesia, digo, qué bendición que ellas aquí están guardadas. Independientemente de lo que pase, ellas tienen un temor del Señor y vemos cómo la juventud del mundo no tiene nada de ese temor. Lo estamos viendo tristemente cómo la juventud se está perdiendo cada día más. Y qué tristeza que el mundo no busque al Señor. Entonces, son tiempos difíciles, porque si el mundo buscara a Dios, no estaría el mundo como estuviera ahorita, o sea, buscando la palabra de Dios, esa palabra que nos guía y que nos hace fuertes a nosotros como cristianos. No debemos de bajar la guardia, porque sí es cierto, nuestras familias está en juego de ellas, porque Dios quiere la bendición para cada una de nuestras familias. Entonces, hermano que está escuchando, pues hay que renovar fuerzas, que nuestras familias se fortalezcan más en la palabra de Dios, porque Cristo viene y qué triste sería que se quedaran las familias. Y yo veo, simplemente digo, bendito Dios, como todo es gratis, Dios nos lo da gratis. La salvación, la vida eterna es gratis, nada nos cuesta. Cuando todo nos cuesta en el mundo, estas cosas hermosas, la salvación y la vida eterna es gratis, ¿qué más queremos? O sea, es hermoso cuando la palabra de Dios nos pone aquí, como dicen, bandeja de plata. Todo esto es gratis para nosotros, porque su palabra implantada es poderosa para salvación de las almas del ser humano. Entonces, es hermoso. Dice también la Biblia que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces, es hermoso cuando uno llega a comprender poco a poco, y Dios lo único que quiere es bendiciones para nuestra familia. Dios me los bendiga.
Amén. Mire, ¿qué está pasando ahorita? Que muchos hijos de padres cristianos, descuidarlos por situaciones que no los voy a juzgar, no soy nadie para juzgarle a usted, no lo conozco, es más, si me está viendo, conozco a las ovejas de aquí de esta iglesia, pero a usted no. Pero le puedo decir que a causa a veces de los descuidos, nuestros hijos empiezan a recibir enseñanzas que van fuera de los caminos del Señor. De repente me venía una persona, una oveja y me decía, es que mi hija es pro gay. Yo decía, ¿cómo que es pro gay? Sí, es que es simpatizante. Ella no es, pero es simpatizante. Y podemos ver, yo oía eso y eso me provocaba un celo, hermano, dentro de mi corazón. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo busca a nuestros hijos. Busca a nuestros hijos. Si nosotros no somos capaces de buscar la gracia de Dios y que Dios ahorita la está derramando de una manera muy fuerte, porque quiere que nuestros hogares sean cubiertos y que no exista ninguna abominación dentro de nosotros, dentro de nuestros hogares. Nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos no a la ideología de género y explicarles por qué, no al aborto y explicarles por qué, no a la violencia y explicarles por qué, para que ellos no tengan nada que andarle preguntando al vecino, porque si usted no le enseña, el pandillero le va a enseñar. Lo que usted no le enseñe, se lo van a enseñar otros. Si usted descuida el tiempo que le debe de dedicar, en este caso a sus hijos. Es momento, mire, ahorita no hay distracciones, no hay fútbol, no hay cines, muy apenas yo creo hay salidas a las plazas, todavía las cosas están ahí y pídale a Dios que no venga otro encierro, porque están así a poquito de quererlo hacer, ¿sí? Pero métase con sus hijos, metámonos con nuestros hijos y nuestros nietos y forjemos esa casa como Noé. Dice la Biblia que Noé por la fe construyó el arca en la cual se salvarían. Usted construye esa arca dentro de su casa y meta la palabra del Señor y enséñele a sus hijos por qué esa abominación, el aborto, la violencia con las impurezas sexuales y la ideología de género. No al incesto, no a descubrir la vergüenza de su desnudez, como dice el libro de Levíticos, que el hombre no vería la desnudez de su hijo. Ay, no, yo se lo voy a mostrar porque después me va a decir que esa es cosa mía. Levíticos capítulo 17, ¿verdad? Creo que es Levíticos. Ya me hizo enojar. No, usted no me ha hecho enojar, no se preocupe. Los pastores no se enojan. 18, perdón. Dice la palabra del Señor. Verso 6. De ahí en adelante dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. ¿Qué es eso, hermano? Ni que no practique. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Alguien sabe lo que se está diciendo ahí? Incesto, exactamente. Verso 7. La desnudez de tu padre, dice en el verso 7, o la desnudez de tu madre no descubrirás, porque tu madre es, no descubrirás su desnudez. Está hablando de hijos o hijas a sus padres. Verso 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Verso 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Verso 10. La desnudez de la hija de tu hijo, de tu hija, de tu hijo, tu desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. Y así usted le puede ir leyendo en su casa. Yo sé que le va a interesar. Ya le desperté el morbo ahí. ¿A poco eso también dice la Biblia? Sí. Así que dígale a su niñita que se cubra en su casa y que no ande toda desvergonzada y que no esté tentando al propio padre al incesto. ¿Sí? Qué difícil es, hermano, perdóneme, pero qué difícil. Esto es demasiado tener que decirlo, pero ahorita está pasando y en el nombre de Jesús yo le digo, todo esto hay que verlo. Tiene que volver, hermano, el pudor dentro de la casa.
Tiene que volver la decencia, el pudor y el temor. Mucho se critica a estos hombres, ¿cómo le llaman? Los Amish, los que andan vendiendo quesos con los menonitas, ¿sí? Pero sus mujeres, todas cubiertas. ¿Quiénes son los únicos que ven la desnudez de esas mujeres? Sus esposos. Y se guardan, ¿sí? Ya usted podrá decir otras cosas de malos testimonios, lo que usted quiera, pero yo hablo de quién les dio esa revelación. El Señor, de que se guardaran, que fueran pudorosas. Mire, voy a decir algo, y me voy a meter en problemas, pero no me importa. Ahorita los ministerios también no se quieren meter en esos problemas, que no queremos ser legalistas. Un día me tocó ver cómo ministraba la ofrenda una hermanita que ya parecía vedette, con la falda arriba ya casi en la pierna, ¿sí? Ay, pastor, la vio. No, nomás yo, la vio toda la iglesia, porque todavía el pastor se atrevió con la desfachatez a ponerla a ministrar las ofrendas, y ya con eso ya dije de dónde es, ¿verdad? Y yo dije, no puede ser esto, no podemos ser tan, hermano, esto nos tiene que llevar, no es que seamos legalistas, a tener más celo de Dios, porque hasta eso se mete a la iglesia. Tenemos que entender el pudor, tenemos que tener esa forma pudorosa para que aún dentro de la iglesia eso exista. Guardar a nuestras hijas, guardar a nuestros hijos, para que no se meta en la impureza sexual y empiece a degradar las abominaciones a la iglesia, mucho menos a la casa. Sí, yo sé que esto es fuerte, pero mire, si usted es de Dios, usted lo está recibiendo, y usted está recibiendo esto de parte de Dios. Hay que tener a nuestra esposa en santidad, nuestras hijas en santidad, nuestros hijos en santidad. Y si usted dice, yo quiero hacer eso, el Señor le toma la palabra el día de hoy y empieza a hacer un trato con usted en el nombre de Jesús, para que pueda hacer las cosas bien. Dios le va a dar la gracia y que se convierta ese hogar en un hogar a la manera del hogar de Noé, donde todos se salvaron, donde Dios se llevó a todos, a la esposa, a los hijos, a las nueras, y fueron salvados del diluvio. Así nosotros también. ¿Qué le parece si hacemos una oración y le pedimos a Dios la gracia? Yo sé que esto es fuerte, pero debemos de tener celo aún los pastores, y ya no de hacer como que la Virgen nos habla, y no que el Señor le revele, y si la persona no entiende la voz del Señor, y viene aquí a estar tentando a todos los hermanos, toda por sin ningún lado. Entonces necesitamos tener ese temor también delante de Dios aquí en la casa de Dios, y que también en la casa, en los hogares, exista también esa pureza. Que el Señor nos ayude, porque Él viene por una iglesia que esté santificada y un hogar que también esté en santidad. Cierre sus ojos para hacer una oración. Ay, Dios, ayúdanos, Señor, porque esto es fuerte, pero es necesario y lo tenemos que ver. Está en tu palabra y lo teníamos que sacar. Alguien lo tiene que sacar, y tú me diste la ayuda para poderlo hacer. Padre, temblamos ante tu palabra y ante tus advertencias. Tú vienes pronto, Señor, y vienes por una iglesia, Señor. Vienes por una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y vas a levantar de entre tu pueblo en hogares que están en hogares en santificación, Señor. Tú nos has advertido, nos has enseñado con tu buena palabra cómo se ha degradado el mundo, y que es, Señor, lo que a ti, Señor, te desagrada y tú abominas, para poder hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos, Señor. Danos esa gracia, Señor, esa gracia salvadora, esa revelación, Señor, que tú estás empezando a permear por todo el mundo sobre tu iglesia, porque tú quieres que tu iglesia, Señor, se santifique, se perfeccione, Señor, para podértela llevar a las bodas del Cordero. Que tengamos y sepamos, Señor, revélanos la forma de poder tratar aún, Señor, a nuestras esposas, los esposos a sus esposas, a nuestros hijos y nuestras hijas, que puedan ellos tener esa pureza, Señor, puedan tener esa pureza y ese temor de cómo aún conducirse, vestirse, Señor, y que podamos, Señor, a la luz de tu palabra, vivirla, no solamente oírla, sino vivirla, Señor, y tener ese temor delante de ti.
Yo te pido a la distancia que le des, Señor, esa gracia a tu pueblo, a tu iglesia que nos está escuchando y aún a aquellos que están, Señor, de aquel lado, Señor, escuchando tu palabra. Tú vienes pronto y que, Señor, si en alguno de ellos hubo un corazón dócil y dijo amén a tu palabra, esa gracia sea para él también, para que puedan hacer esos cambios. Señor, tú no quieres que el mundo se pierda, ni que tu iglesia, Señor, se quede, sino que procedan ambos al arrepentimiento y puedas tú derramar tu gloria, tu perdón, tu restauración, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Tiempos difíciles, Señor, palabra fuerte de parte tuya, la recibimos, Señor, y decimos amén. Danos, Señor, esa unción que lo vamos a llevar a cabo, Señor, porque queremos agradarte de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Si hay alguien enfermo entre aquellos que nos están escuchando, damos una palabra de sanidad y en el nombre de Jesús sea, Señor, tocada por tu Espíritu Santo esa persona, que reciba, que crea y reciba esa sanidad de parte tuya, porque si hay algo que tú haces con tu pueblo, es que tú repartes la sanidad, Señor. Si algo hacías, Señor, cuando viniste a predicar, era que predicabas, enseñabas y sanabas. 3 cosas importantes, Señor, están en tu voluntad y todavía hasta el día de hoy. Yo te pido en el nombre de Jesús que vaya esa sanidad hacia aquellos que están, Señor, necesitados de ella y la reciban. En el nombre tuyo, Señor, te damos muchas gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Pues Dios me los bendiga, hermano. Meditemos en la palabra, veámoslo y entendámoslo. Dios nos está advirtiendo que hagamos un chequeo. Y aquellos que nos están sintonizando, si usted no pensaba que esto era necesario, que esto venía en la Biblia, pues hoy lo acaba de ver. Así que hay que hacer los cambios necesarios, acercarnos a Dios. El que esté en idolatría, apártese. El que esté en hechicería, apártese, porque estos pecados son pecados de iniquidad y la iniquidad sí lleva consecuencia porque llega a maldecir las generaciones. No nada más le pega a usted, sino le va a pegar a los hijos suyos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos de sus hijos, porque así lo dice la Biblia, hasta la 3ª y 4ª generación. Así que no les dejemos herencias malditas a las generaciones. De una vez aquí mismo pongamos orden y que el Señor traiga restauración. Así que buenas noches, que el Señor me los bendiga y nos vemos el día de mañana los jóvenes en su programa 5 de la tarde y después el día domingo en punto de las 4 tendremos nuestra Santa Cena. Que el Señor los bendiga, que pasen buenas noches, bendiciones.
tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá